Son imágenes del funeral que se ha celebrado esta misma tarde en la Catedral de la Redonda por el que fuera presidente de la Federación de Empresarios de La Rioja. Jaime García Calzada fallecía este sábado a los 69 años de edad a causa de un infarto. La noticia dejó conmocionada a la comunidad empresarial y sociedad riojana debido a su inesperada muerte. Desde 2013 lideraba la FER y desde 2018 también la Cámara de Comercio de La Rioja. En 1987 reabrió el Hotel Familiar Marqués de Vallejo y logró convertirlo en un alojamiento referente de la ciudad. La sociedad riojana lamenta la pérdida de García Calzada, un hombre dialogante que ha conseguido mantener la paz social durante su mandato. Que hacía de la cercanía pues una apuesta por el consenso cotidiano, ¿no? Y eso va a ser muy difícil de reemplazar. Jaime era una persona, como he dicho, de consenso, era una persona de diálogo, una persona que trasladaba una paz a la hora de llegar a acuerdos. Un hombre cercano, un hombre afable, que le encantaba negociar, pero que sobre todo era partidario siempre del acuerdo. Es una pérdida, además muy repentina, porque hace apenas unos días estamos firmando con él la estrategia de seguridad y salud para los próximos 4 años y bueno, pues lamentar esta pérdida. ¿Qué tal? Buenas noches. El mundo de los negocios y la sociedad riojana se despedía esta tarde de Jaime García Calzada, el hombre de carácter dialogante. Luego destacamos su trayectoria y nos sumamos también a su recuerdo. En el programa de esta noche queríamos hablar también de algo que ha suscitado mucha polémica entre el sector médico. Y nos referimos porque desde que la ministra de Sanidad adelantó algunos aspectos la semana pasada, los médicos creen que el proyecto del Estatuto de las Profesiones Sanitarias del Ministerio de Sanidad es un ataque directo a la profesión que los deja completamente desasistidos por medidas relacionadas con la jornada laboral, porque dicen que no elimina la obligatoriedad de hacer guardias ni contabiliza esas horas para la jubilación. Otra medida con la que no están de acuerdo es esta, la reclasificación profesional, porque se quiere igualar otras categorías profesionales como la de las enfermeras a la de los médicos sin que a estos se les reclasifique pese a tener más años y créditos en su formación. Y por último destacamos también el malestar por el régimen de incompatibilidades que se ha planteado para los puestos directivos profesionales como jefes de servicio que no podrán compatibilizarlo con su trabajo en la sanidad pública con otros puestos fuera del Servicio Nacional de Salud. La ministra de Sanidad presentaba el documento a los sindicatos y a las comunidades autónomas con la idea de mejorar las condiciones laborales, pero los profesionales médicos no lo ven así y plantean movilizaciones sin descartar ir a una huelga si no se echan para atrás. Los sindicatos reclaman además un estatuto específico para los médicos que recoja la singularidad de los profesionales. La ministra aspira a conseguir un estatuto global para todos los profesionales sanitarios. Así presentaba, van a escuchar la pasada semana algunas de esas medidas más polémicas que han surgido de su departamento. Es un clamor que las guardias de 24 horas son completamente anacrónicas y que ponen en riesgo la salud no solamente de nuestros profesionales, sino también de los pacientes que son atendidos. Otra de las novedades del Estatuto Marco es la importancia que le vamos a dar a la exclusividad, ¿no? Más allá de recuperar el complemento de exclusividad, dentro del Estatuto Marco va a haber una exigencia de exclusividad para los puestos directivos profesionales como jefes de servicio que no podrán compatibilizar su trabajo en la sanidad pública con trabajos fuera. Esto es perfectamente entendible, ¿no? Creo que los puestos directivos, los puestos de responsabilidad dentro de nuestro sistema sanitario tienen ya suficiente trabajo, suficiente responsabilidad y tienen que tener una mirada en la cual, bueno, pues tengan una dedicación exclusiva al sistema sanitario. Esta medida busca prevenir conflictos de interés y garantizar que nuestros profesionales, nuestros directivos, los que rigen y los que gestionan, bueno, pues tengan una dedicación exclusiva. Bueno, pues vamos a hablar de este asunto, lo vamos a hacer con el vicepresidente del Colegio de Médicos de aquí de La Rioja, Fernando Martínez Soba. ¿Qué tal? Muy buenas noches de nuevo. Nos encontramos una semana después para hablar de otro asunto totalmente diferente. Cuéntenos, ¿qué es exactamente lo que ha pasado? ¿Por qué dicen que es un ataque directo a la profesión? Y si es así, ¿por qué está tan alejado de sus perspectivas? Ciertamente es un ataque directo a la profesión médica. Y debemos demostrar el más rotundo de nuestros rechazos a este borrador de Estatuto Marco
que conocimos la semana pasada. Y verdaderamente podemos decir que no solamente los colegios oficiales de médicos, sino que las organizaciones sindicales médicas más importantes, la Conferencia de Decanos de las Facultades de Medicina de toda España, también el Consejo de Especialidades Médicas, el Consejo de Estudiantes de Medicina, la Federación de Sociedades Científicas Médicas de España, muestran su completo y más absoluto rechazo a este borrador. Y lo muestran por muchos motivos, motivos laborales, de conciliación, profesionales. Creemos que no debemos de estar callados, verdaderamente es una ofensa, podemos entenderlo así, puede parecer exagerado, pero no lo es. Cuando hablamos de la jornada laboral, se está negociando las 37 horas y media de trabajo semanal. Para nosotros, la ministra en este estatuto nos otorga 48 horas. Nos obliga a hacer guardias de presencia hasta los 55 años. Y lo que es muy importante, y todos deberían de saber, es que esas horas de guardia no computan como horas de trabajo. No computan como horas de trabajo para la jubilación. Imagínense ustedes que un médico que hace sus 5 guardias mensuales, 4 laborables y una de fin de semana, trabaja entre 80 y 90 horas al mes de guardias que no le van a computar de ninguna manera. Por otro lado, son horas de guardia que ni siquiera se consideran como horas ordinarias, se retribuyen por debajo. La ministra nos obliga a hacer guardias, y no solamente eso, sino que estaba diciendo que le parece mal que sean guardias de 24, pero las mantiene. Mantiene guardias de 24 horas, mantiene guardias de 17 horas. Si bien es cierto que lo que ha retirado son esas 7 horas previas de trabajo antes de la guardia. La guardia empieza a las 3 de la tarde, pues esas 7 horas, lo que va de 8 de la mañana a 3 de la tarde, esas no las, digamos que computa. No hace falta que vayas a trabajar en ese de 8 de la mañana a 3 de la tarde, pero sí que las tienes que recuperar en otro momento. Esto desde el punto de vista laboral no es un problema de ahora, es un problema ya estructural, histórico, de siempre. Pero claro, si llevamos con un estatuto marco desde el año 2003, llevan 2 años trabajando en una modificación de ese estatuto, pensamos que va a ser para mejor, pero ciertamente no mejora las condiciones. Además de que, como muy bien ha dicho en su presentación, habla de incompatibilidades no solamente para los jefes de servicio, lo que es más grave, para los residentes que terminen su especialidad. Les exige, les obliga a permanecer 5 años trabajando en el sistema público, si quieren trabajar a jornada completa, y no les permite trabajar en la sanidad privada. Y esto tiene un fondo que es importante que todos conozcamos. Sabemos que hay un problema de nuevo estructural en la sanidad pública de falta de especialistas, esto es cierto, pero parece que se señala a todos aquellos profesionales médicos que deciden compaginar la sanidad pública con la sanidad privada, ¿verdad? Se les señala y también se les castiga. ¿Cómo puede ver un médico que acaba de terminar su especialidad, cómo puede ver que le prohíben trabajar en la privada? Eso es una medida de apoyo, eso es una medida que puede facilitar el compromiso con el sistema público, o justo lo contrario. Bien, ¿qué es lo que creemos? Creemos que las medidas coercitivas, las medidas rígidas, no son las medidas que deben de hacer o facilitar la fidelización al mismo tiempo que la estabilización laboral. Creemos que es muy importante, más que medidas restrictivas, medidas que motiven al profesional médico. Medidas que piensen no solamente en su jornada de trabajo, en su retribución, en su conciliación. Tienen que ser medidas que al final hagan de trabajar en el sistema público algo atractivo, para que de una manera natural el médico decida ir al sistema público, pero nunca medidas coercitivas, que es justo lo contrario. Podríamos decir que cuanta más libertad tenga el médico para poder elegir, mejor sistema podemos tener, muchísimo mejor sistema podemos tener. Y esto no es algo que digamos solo desde el Colegio de Médicos. Mire, el año pasado la Organización Médica Colegial puso encima de la mesa un trabajo hecho por la Sociedad Europea de Médicos Jóvenes. En ese mismo trabajo decía que este tipo de medidas no habían demostrado ninguna evidencia para resolver el problema de falta de especialistas en el sistema público. Es más, iban en contra de principios básicos sobre movilidad laboral y sobre libertad a la hora de decidir dónde quiere trabajar.
un profesional médico. En el ámbito de la Unión Europea existe una normativa que claramente este Estatuto Marco la conculca. Tenemos que decir que lo importante es que tenemos que buscar, después de un análisis integral del problema, medidas que faciliten, por un lado, la motivación y por otro lado, la fidelización de los profesionales, pero nunca debemos de pensar en medidas restrictivas. Puede ser discutible, hay mucha gente que puede opinar que el jefe de servicio debe de tener una dedicación absoluta al sistema público. Bueno, que esa es la justificación, ¿no?, que hace la ministra. La verdad es que el número de profesionales, que son médicos, que son jefes de servicio dentro de un sistema público o servicio público es reducido, pero hay que decir que el perfil del jefe de servicio es un perfil muy concreto. Tiene que ser un profesional de muchísimos méritos, muchísima capacitación, muchísima capacidad de liderazgo, que al mismo tiempo genere carisma dentro del servicio, y esto hay muy pocos profesionales que lo tengan. Y por supuesto que no debería de penalizar sistemáticamente y de un modo genérico a todos los profesionales del sistema público que tienen estas cualidades y que además quieren trabajar en el sistema privado. Deberíamos de establecer, por supuesto que si hay de manera singular o individual algún tipo de conflicto de intereses se podía abordar, pero no de una manera genérica, porque entonces sería una discriminación, estaríamos haciendo una selección con muchísimos sesgos y por supuesto que esto seguramente tendría un efecto nocivo cara a elegir a los mejores profesionales para el sistema público si les exigimos que no trabajen de otra manera. Hay muy pocos profesionales que verdaderamente puedan ser jefes de servicio y que puedan desarrollar ese trabajo tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada. Iba a preguntar de qué forma afectaría si este Estatuto Marco se lleva a cabo y se aprueba, aunque estamos hablando de un borrador. ¿De qué forma afectaría al sistema sanitario? Mire, los profesionales médicos, ciertamente puede parecer sorprendente que ahora nos mostremos tan enfadados, tan decepcionados, tan tristes, tan verdaderamente es un sentimiento de pena, de lástima, porque muchos de estos problemas son problemas históricos que nunca se han solucionado y probablemente nunca se han solucionado porque los que tenían la posibilidad de resolverlos nunca han querido resolverlos o lo han intentado pero no suficientemente, basándose fundamentalmente en algo que tenemos los médicos que es lo que nos hace ser diferentes a otras profesiones, que es la vocación. La vocación nos permite sobreponernos a la adversidad, a los sacrificios, nos permite también estar en una situación muy particular a la hora de valorar la vida y sobre todo establecer una relación con nuestros pacientes, algo muy singular y maravilloso, pero también nos otorga cierta ceguera y cierta amnesia. Ceguera y amnesia para ser capaces de refrescar todos los problemas que podemos tener. Estamos hablando de que las guardias, estamos hablando de que las horas de guardia tampoco se computan. Esto no es de ahora, esto es algo estructural, de toda la vida. Sin embargo, hemos acotado ese problema y nos hemos olvidado de él. Y ahora parece que volvemos de nuevo a acordarnos. ¿Por qué nos acordamos? Pues básicamente porque son una detrás de otra y detrás de otra. Y hay que tener en cuenta una cosa, que esto es muy importante. El 39% de los médicos de España tienen menos de 45 años. El 25% de ellos tienen más de 65. En los próximos 8 años se van a jubilar cerca de 80.000 médicos. Los médicos que entran ahora no tienen esa vocación que tenemos los que ya tenemos una edad. Y dentro de los que tenemos una edad, la vocación también se ha ido modificando. Entonces, ese hartazgo que tenemos es normal que se exprese en un momento como este, en el que se tiene que redactar un nuevo Estatuto Marco, y resulta que no se consideran cosas tan básicas como el grupo al que debemos de pertenecer. Sí, eso le iba a decir. Hábleme eso de la desigualdad entre profesionales dentro de este estatuto. Por ejemplo, yo nombraba ese ejemplo de las enfermeras, ¿no?, que les quieren englobar en el mismo grupo que a ustedes, los médicos. Probablemente una de las estrategias sea divide y vencerás. Nosotros nos tenemos que enfrentar. ¿Pero ustedes piensan que esto es un desconocimiento del trabajo médico o pueda ser una postura deliberada del Ministerio? Se lo voy a explicar. Mire, la Ley de Función Pública establecía hace años que los licenciados estuviéramos en un grupo que es el A1. Hay un grupo A1, A2, B, C1, C2 y E. Bien, en el grupo A1 estaban todas aquellas personas con estudios universitarios. Si eras licenciado, eras A1. Si tenías una diplomatura, eras A2.
¿Qué pasó? Que el Plan Bolonia estableció una reordenación de todos los estudios universitarios, de tal manera que se crearon grados, ¿vale? El grado normal es un grado de 4 años y tiene 240 créditos. El grado de medicina tiene 6 años y 360 créditos. Estamos hablando del 50% de créditos más que el grado normal. Por supuesto que no todos los grados pueden ser A1, dependerá de la responsabilidad, de la capacitación que deba de ejercerse, que deba de tenerse para poder ejercer las funciones propias de ese trabajo, lógicamente de la dificultad del examen a la hora de acceder a esa plaza y lo que es más importante, de lo que estamos hablando que son de los estudios universitarios. Está claro que no podemos comparar un grado, por ejemplo de medicina, que son 4 años y en este caso, como le he dicho, ese número de créditos, 240, con el grado de medicina, que son 366 años. Pero es que además este grado de medicina se considera desde el punto de vista universitario como un máster. Y por si fuera poco, para poder trabajar en el sistema de salud, en un centro de salud, en un centro sanitario, en un hospital, es necesario ser especialista. Y para ser especialista hay que aprobar el MIR. Y se puede aprobar en 1 año, en 2 o en 3 o los que sean. Y una vez que lo apruebas, tienes que hacer la especialidad, que son 3, 4 o 5 años. Si sumamos, desde que el médico empieza a estudiar hasta que termina, son una media de 12, 13 años. Como comprenderá, ¿cómo no vamos a reclamar al Ministerio que si a las enfermeras se les considera un grado 1, que es el grado que nosotros tenemos, porque no hay un grado superior, nos mostremos maltratados cara al Ministerio, por supuesto, y dada la singularidad de la profesión médica, ¿qué es lo que queremos? Un estatuto propio en este caso, de la medicina. ¿Entiende, no? Es muy importante. Sí, un estatuto como tienen otras profesiones, ¿no? Claro, y estamos pidiendo eso, algo que ya existe, los jueces y los fiscales tienen, digamos, una situación regulada de un modo particular, dada su singularidad. Pues eso es lo que nosotros queremos, un estatuto propio de la profesión médica. Eso es. ¿A qué se debe o qué explicación tiene esta lejanía, ¿no?, del Ministerio a la realidad médica? Bueno, sorprende y más siendo una ministra que es médico, ¿verdad? Mire, yo quiero hacer una reflexión, porque esto parece que somos los médicos los que queremos algo para nosotros. No, esto no es ni por los médicos, esto es para y por el sistema de salud, el sistema público de salud fundamentalmente. Y esos son nuestros pacientes. Queremos un sistema fortalecido, de calidad, que garantice, lógicamente, los derechos, universalidad, gratuidad, claro que sí. Y eso lo tenemos que hacer contando con los médicos. ¿Alguien entiende o concibe una medicina sin médicos, sin contar con los médicos? ¿Alguien? Pues parece que sí. Parece que sí. Que quieren una medicina sin contar con los médicos. Bueno, ¿y cuál es la postura del Ministerio? Porque sí que ha hablado de errores a lo mejor en la redacción de este estatuto, de esta reforma. ¿Cuál es la postura? O sea, ¿hasta dónde ustedes están dispuestos a aguantar y pasar al siguiente paso, que serían movilizaciones e incluso una huelga? Mire, el tener que llegar a una huelga o movilizarse es un fracaso de la negociación. Yo confío, por muy vehemente que pueda ser ahora defender esta posición, yo confío en que podamos llegar a un acuerdo, a un nivel de entendimiento, porque es el futuro el que está encima de la mesa, no es algo tan poco importante como que se pueda resolver más adelante. Yo creo que no debería de ser necesario, pero lo que también estoy convencido es que las movilizaciones, si no se llega a un acuerdo, van a existir, y esa amenaza de huelga es real. Es real. Creo que no hace falta estar muy ajeno a la profesión médica para sentir que no nos están tratando bien. Es muy fácil verlo. ¿Podríamos decir que estamos en un punto de inflexión de la profesión médica en España? En este caso el Ministerio tiene que tomar decisiones y tomar medidas integrales sobre los problemas estructurales que tenemos en el sistema público de salud. Tenemos que mejorar las condiciones laborales, hacer atractivo el trabajar en el sistema público de salud. Sabemos que faltan especialistas, tenemos que resolver ese problema garantizando la calidad. Vamos verdaderamente a empeñarnos en hacerlo mejor. Porque al final esto redundará en una mejora para el paciente. No estamos pidiendo algo
he procurado ser lo más escueto a la hora de explicarme. No estamos pidiendo verdaderamente algo que no nos merezcamos. Creo que no. Creo que todo el mundo se alegraría de que los profesionales médicos que le atienden, porque somos los que lideramos el proceso asistencial, a nadie le puede parecer de un modo sensato el que se modifique la situación y el estatuto, creando un estatuto particular y singular para la profesión médica. Bueno, para aquellos médicos que nos están escuchando, ¿cuál es el plazo que se ha dado? Y ya brevemente pues tenemos que concluir, pero ¿se les ha dado un plazo para que ellos corrijan esos errores, llegue a un acercamiento y volver a plantear un nuevo estatuto encima de la mesa? Bueno, el día 6, creo que es el día 6 y 7 de febrero, la ministra ha convocado en el Ministerio a las comunidades para poder escucharlas. Yo sé que se está hablando, se están buscando soluciones, pero también he de decir que nunca antes en la historia de la profesión médica en nuestro país el clamor por algo como lo que hemos estado hablando ha sido tan mayoritario y unánime. Le he hablado de facultades de medicina, de especialistas, de alumnos, de colegios profesionales, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, de sindicatos, la Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos de España. Todos tienen de acuerdo que o se cambia, no hay opción. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa, que impere el sentido común también, ¿no? Que es sí, se trata de buscar las soluciones, no se trata de imponer unas soluciones. Cuando yo digo que se cambie es que nos gustaría que la ministra y el gobierno, en este caso, fuera sensible a nuestras reivindicaciones, igual que lo son a otras. Hay que buscar un consenso, pero ese consenso desde el conocimiento y desde unos objetivos que deben de ser para todos los mismos. No existe una medicina sin médicos, deben de contar con los médicos, siempre. Pues Fernando Martínez Soa, muchísimas gracias por estar con nosotros y lo dicho, estaremos pendientes y llama mucho la atención que siendo la ministra médico, ¿no? Pues pasen estas cosas y que esté tan alejado de este sector. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Bueno, hacemos una pausa como siempre en este punto y regresamos enseguida. Hasta ahora. Saludamos ya a la mesa que nos acompaña esta noche. Damos la bienvenida a Fran Rodríguez Peña. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya chapa y pintura y en orden. Nosotros encantados de que regreses a esta mesa. Te echábamos de menos. Gracias. También echaba yo de menos venir, Muy bien. Esto es adictivo. Exactamente. Nuria Solzábal, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí. Ya cerrando enero. Se nos está haciendo largo algunos compañeros. Sí, ¿no? Saludamos también a Fede Krumnak. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, encantado de tener gente joven también que se sume a esta tertulia. Vamos a hablar, no sé, ¿qué os parece un poco? Acabamos de entrevistar al vicepresidente del Colegio de Médicos sobre el asunto del Estatuto Marco de los Profesionales Sanitarios. No sé qué os parece un poco si ellos han dicho que es un ataque directo a lo que es su profesión, su trabajo. Han hablado de una jornada laboral que no es entendible que hablando de 37 horas y media, que es lo que estamos pidiendo para todos los españoles, se les plantea a ellos 48 horas. Ha hablado también de las incompatibilidades de los jefes de servicio para trabajar en la privada y ha hablado también de la desigualdad entre profesiones. Ahí hablábamos de las enfermeras, de los enfermeros que no se podían igualar a los médicos. Ellos lo ven muy alejado de lo que es la realidad médica y lo que piden es que se haga un estatuto particular para ellos, como tienen por ejemplo los jueces y fiscales. Fran, empiezo contigo. Bueno, pues yo creo que los temas laborales donde mejor se debaten son en las mesas entre patronal y sindicatos, en este caso entre administración y sindicatos. Tienen representación, obviamente los médicos
son un colectivo dentro de lo que es la sanidad, tanto pública como privada, no son la sanidad pública y privada, lo que sí que es verdad que son los que básicamente tienen la sartén por el mango de nuestra sanidad pública y de la sanidad privada, porque básicamente si ellos no trabajan, no se implican, pues no funciona, ¿no? Obviamente las competencias de médicos y enfermeras no son iguales, no son equiparables y no son las mismas, pero si uno repasa básicamente el papel de los demás colectivos sanitarios dentro de las sanidades públicas de otros países europeos, Gran Bretaña, Italia, Francia, Alemania, Bélgica o Países Bajos, se da cuenta de que la enfermería española está muy bien formada, puesto que se le reclama en todos los sitios y que puede hacer muchas más cosas de las que hace aquí. Lo que pasa es que eso ya es un debate, yo repito, es un debate casi entre profesionales, y quienes tienen que tenerlo son ellos. Yo entiendo que el representante del Colegio de Médicos defienda a su colectivo, que es el de los médicos, no a los demás colectivos de la sanidad privada, pero bueno, habría mucho que discutir sobre afirmaciones que se han hecho y que obviamente a otros profesionales correspondería hacer, no a un profano como yo, ¿no? De todas formas, también hablando de médicos, y con esto lo dejo encima de la mesa, hombre, no es lo mismo hablar, por ejemplo, de un profesional médico en la sanidad pública o privada que es especialista en cirugía, oftalmología o cualquier otra especialidad, o a un médico que tiene que hacer atención primaria. Porque ahí, por ejemplo, escuchar a un médico que tenga que hacer atención primaria sobre las condiciones laborales que tienen ellos en comparación con sus colegas médicos especialistas, pues también sería interesante escucharles. Nuria, ¿a ti qué te parece la visión que da Fernando, eso de que si no tienen un estatuto que sea atractivo, pues no vamos a tener médicos, que también iba por ahí un poco el mensaje que quería hacer? Hombre, médicos los necesitamos, así que más vale que tengamos, ¿no? Lo que sí que es cierto es algo corporativo, un poco lo que se está aquí tratando. Es curioso que la ministra es médico, se supone que tiene que saber un poquito de qué hablan o qué sienten, pero sí que es cierto que se quejan de los horarios, pero están dispuestos a hacer guardias. O sea, las guardias médicas son muchas horas de trabajo, que tampoco se entiende que eso se haya estado permitiendo, y sin embargo ha sido una forma de sobresueldo de los médicos de toda la vida, y han estado dispuestos, ¿no?, a hacer, o sea, la atención médica después de esas guardias no puede ser la misma. Entonces ese tipo de cortapisas, o el decir vamos a alargar la atención mañanas y tardes, muchos médicos han puesto problemas porque por la tarde estaban ocupados en otra función, con lo cual la Seguridad Social tampoco podía echar mano de ellos para aumentar horas de quirófano, aumentar. Entonces esto es algo que se arrastra en muchas inercias, que toca ahora darle la vuelta con puntos de vista actuales, pero a cosas que llevan ya mucho tiempo implantadas y que va a ser difícil, porque todo el mundo quiere mantener su estatus y sus privilegios, y aquí hay pues una serie de privilegios que ahora están en duda, como se han puesto en duda en otras profesiones, pero seguramente toca ahora a esta, porque evidentemente la Seguridad Social, para que siga funcionando, tiene que volverse mucho más eficiente, y para eso va a tener que tener una logística que exija que el personal esté más disponible. No es trabajar solo por la mañana, igual hay que trabajar a todas horas, entonces tienes que contar con tu gente para eso, y esa gente tiene que estar liberada. Pero por otra parte tienes a todos los que trabajan para el Estado y sin embargo tienen MUFACE, ¿no? Y necesitan la sanidad privada. Necesita que hayas médicos en la sanidad privada porque en eso se basa, ¿no? Y entonces no hay médicos para todo, o sea, hay suficientes médicos para que esté bien asistida una y la otra. O sea, igual no es tan fácil de repente decir ahora, igual que no es tan fácil decir ahora no funciona MUFACE, que es muy lógico, claro, que es muy lógico desde el punto de vista intelectual decir, oye, los empleados públicos tendrán que ir a la sanidad pública, no tienen que ir a... Pero tampoco es tan fácil ahora romper eso. No se puede hacer de un día para otro. De un día para otro no sería fácil, porque no hay tanto médico, porque hay muchas inercias y porque cambiar el funcionamiento requiere mucho, creo que bastante más discusión, que de pronto mucho más diálogo y mucho ir ceder por todas partes y hacer un plan seguramente a medio y largo plazo, ¿no? Fede, ¿cómo lo ves? Estamos hablando de un estatuto que es del año 2003, si no me equivoco, y
ha cambiado mucho también la sanidad, la población, desde entonces hasta ahora. Pues siguiendo un poquito la línea de lo que comentaba Nuria, sí que es cierto que me sorprende la desconexión de la ministra con la realidad de la sanidad pública española hoy en día. O sea, teniendo en cuenta un poco los dos principales focos que hay ahora mismo sobre la sanidad, uno es efectivamente, como ha comentado Nuria, Muface. El 31 de enero los funcionarios que son atendidos por Muface se quedan sin atención y no saben exactamente qué es lo que va a pasar el día 1 de febrero. Dentro del propio Consejo de Ministros hay un ministro que es Óscar López, que parece que aboga por llegar a un acuerdo con Muface, y luego tenemos a Mónica García, que es parte del mismo Consejo de Ministros, que parece que tiene cierto rechazo hacia cualquier cosa que pueda sonar a privado. Y en esta misma línea, pues el tema de las compatibilidades. Al final, toda la vida se ha compaginado esa labor pública con una labor privada, siempre desde un prisma de responsabilidad, respetando el código deontológico y de forma ética, y parece que ahora, con la llegada de Mónica García, esto tiene que desaparecer de un plumazo. Otro tema candente dentro de la sanidad pública española es faltan médicos. Todos tenemos claro que faltan médicos, pero hay 6.000 graduados de medicina que se quedaron sin poder hacer el MIR en la última convocatoria. Entonces a mí me sorprende esta incapacidad de la ministra de localizar cuáles son los problemas reales de la sanidad. Al final, siempre que sale a dar declaraciones a la prensa, lo hace con declaraciones y con titulares muy rimbombantes y muy sonoros, pero que parece que están bastante alejados de la realidad que conocemos todos de la sanidad española, y sorprende precisamente por eso que comentabais, que es médico. Bueno, yo afirmaciones como las que acaba de hacer yo no me atrevería, o sea, decirle que Mónica García está alejada de la realidad, no, a lo mejor está alejada de una realidad que no comparte, desde un gobierno progresista que no comparte el mantener un status quo que no es progresista, que no prima lo público sobre lo privado. Pero claro, es que es ministra del Gobierno de España. Ella tiene que gestionar lo público, no lo privado. Del mismo modo que Óscar López. No, pero Óscar López no ha contradicho en ningún momento a Mónica García, solo que él, ministro del ramo, ha preferido intentar negociar hasta el último momento, a ver si se puede llegar a algún acuerdo con Muface, por una simple razón, porque efectivamente hay 110.000 o más funcionarios públicos que se quedan sin atención médica como la tiene hasta hoy. No quiere decir que se quede sin atención médica. Si no se llega a un acuerdo, que al final es dinero, estamos hablando solo de dinero, y ya han subido un 40% lo que le va a costar a nuestros impuestos, al Estado español, el mantener que esos funcionarios no tengan que ir a la sanidad pública, que también es un poco para que entendamos el matiz que tiene que los funcionarios públicos crean que no van a ser bien atendidos por otros compañeros que también son funcionarios públicos. Es decir, es un poco contradictorio, por lo menos un poco que se puede debatir sobre ello. Es decir, si no existe Muface, pues no existe Muface. Lo que hay que garantizar a estos funcionarios una atención sanitaria como el resto de funcionarios y el resto de españoles. Pero es que Mónica García a lo mejor tiene una visión de lo que es la sanidad pública muy diferente a la que pueda tener el Partido Popular o pueda tener los grandes gestores de Asisa o de cualquier otra aseguradora privada o del Grupo Quirón, etcétera, etcétera. Es decir, el modelo es diferente, luego es normal que haya debate. Y luego el corporativismo, yo sigo incidiendo en lo mismo, el corporativismo que defienden, en este caso el Colegio de Médicos, es lógico y normal, defienden sus intereses, y otros miembros de la sanidad pública o privada, como son las enfermeras, los técnicos, etcétera, etcétera, pues defenderán o intentarán defender los suyos. No es ni mejor ni peor, son modelos diferentes. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque esto va a dar que hablar en los próximos no, esto no se va a solucionar en 2 días. Entre Muface y el Estatuto Marco de los Profesionales Sanitarios tendremos muchos días para hablar de ello. Vamos con una triste noticia. La Rioja ha perdido a uno de sus principales líderes empresariales de los últimos años. El presidente de la Federación de Empresas de La Rioja y de la Cámara de Comercio, Jaime García Calzada, fallecía este sábado de forma inesperada a causa de un infarto a los 69 años. Jaime García Calzada estudió económicas y su espíritu emprendedor se manifestó muy pronto, primero con un negocio de muebles y decoración y más tarde, en 1987, con la reapertura del Hotel Marqués de Vallejo, un proyecto que comenzó como posada a principios del siglo XX y que bajo su dirección se logró posicionar como un alojamiento de vanguardia en una de las zonas más exclusivas de la ciudad.
Desde 2013 es presidente de la Federación de Empresas de La Rioja, después de estar muchos años vinculado a esta organización y tras ser vicepresidente con Julián Domenech, al que sucedió. Y en 2018 unificó la Federación de Empresas con la Cámara de Comercio y se erigió como presidente de las dos entidades. Jaime García Calzada tenía 69 años y el sábado falleció repentinamente. Una pérdida que ha calado hondo en la sociedad riojana, ya que además de ser la cara visible de los empresarios riojanos desde hace muchos años, se caracterizaba por ser una persona cercana, dialogante y elegante. Muy elegante, no solo porque siempre iba hecho un pincel, sino que además esa cualidad estaba impresa en su carácter. Bueno, pues esta tarde a las 6 ha tenido lugar ese funeral, una despedida multitudinaria. Sí, así es. Ahí hemos estado y estaba muy bien esta pieza, ¿no? Reflejando a Jaime, porque es lo que era, ¿no? Una persona muy afable y muy elegante. Y desde luego el hotel que él había, en lo que había convertido ese hotel familiar, Marqués de Vallejo, es un lujo. Es un hotel precioso, con encanto y con alma, ¿no? O sea, no es un hotel de... Ahora lo está explotando una cadena, pero eligieron, por lo que he leído, esa cadena para explotarlo precisamente porque era una cadena con un departamento de arte. O sea, era una persona que cuidaba esas cosas y desde luego... pues lógicamente una pena, ¿no? En cualquier caso, fuese como fuese, pero además una persona brillante. Pues Jaime, fíjate qué casualidad de la vida, mi primer contrato laboral en el año 89 me lo firmó Jaime García Calzada en ese hotel. Qué bueno. Sí. Sí, estuve todo un verano trabajando en recepción del hotel no recién inaugurado, porque llevaba ya un año y pico, y siempre he tenido una excelente relación con él, incluso cuando estaba yo en política y obviamente... Pues Jaime era una persona más conservadora que yo y tal, pero la elegancia la llevaba por fuera y por dentro. Una persona afable, muy fácil de discutir con él, de llegar a acuerdos con él. La verdad que me quedé, antes de ayer cuando me lo notificaron, me quedé sorprendidísimo. Una noticia inesperada, Fede. Sí. Pues yo creo que una despedida a la altura de una figura como la de Jaime, una forma de que la sociedad le pueda devolver, aunque sea de forma simbólica, todo lo que le ha hecho tanto por La Rioja como por Logroño, en lo que nos toca más de cerca. Y si me permitís, pues con esa virtud que me reconocías antes de la juventud, pues todos los jóvenes que gracias al trabajo de Jaime hemos podido acceder a través de la Federación de Empresas de La Rioja a oportunidades, ese momento tan importante en la vida de cualquier emprendedor, que son los inicios, encontrar un tejido que te arrope y que te guíe un poquito en esos primeros pasos, creo que es fundamental y es yo creo que el mayor reconocimiento que podemos tener hacia Jaime en estos días. Pues desde aquí nuestro más sentido pésame a la familia y este ha sido nuestro pequeño homenaje con ese vídeo. Vamos a hablar radicalmente de otra historia. Parece que los ciudadanos somos cada vez más incívicos o seguimos siendo igual, pero el Ayuntamiento de Logroño podría haberse propuesto acabar con esas malas prácticas. El año pasado se impusieron 1.671 sanciones por incumplimiento de la ordenanza de limpieza y eso supuso para las arcas municipales nada más y nada menos que 400.000 euros. De ese total de multas, 1.617 se impusieron por orinar en la calle, una cifra que se ha multiplicado en el último año, ya que en 2023 fueron 60, se ha multiplicado por 30. El perfil de ese mal ciudadano es un joven de 20 y tantos años y en muchos de los casos es de fuera de Logroño. Como ven, en el último año más de 1.600 jóvenes acabaron la noche con un gasto adicional de 300 euros de multa, pronto pago unos 220. Pero no son las únicas sanciones que está poniendo el ayuntamiento, también lo hay por beber en la calle, más de 500 en el horario no permitido entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana. Y estamos hablando además de una zona que se centra en el casco antiguo de la capital. Eso conlleva en muchos de los casos gritos por la calle, uso de altavoces, lanzamiento de petardos, molestias a los vecinos. En total se registraron 641 sanciones. La hostelería también se lleva lo suyo, 73 en el último año, principalmente por exceder el espacio asignado a las terrazas. Y más sanciones que también se han puesto por otros motivos.
¿Qué es lo que está pasando? Ahí estamos viendo por grafitis, por mobiliario urbano, por romperlo, por llevar a los perros sin correa, por no recoger los excrementos. 9, muy pocas. O sea, pocas. Sí, puedes, adelante. Claro, hay de algunas de las cosas, por ejemplo, de los grafitis, o sea, es ridículo, por no recoger los excrementos es ridiculísimo. Por desperfectos en el mobiliario urbano, 10, por favor, si es que está el mobiliario urbano. Dices la cantidad de multas puestas, no el hecho de... Ah, vale. La cantidad de multas puestas, o sea, no refleja para nada, o sea, ¿y qué es lo que ocurre? ¿Por qué aquí no hay multas? Porque no hay ninguna asociación que esté poniendo el ojo en esto. Para las otras está la Asociación de Demanda Casco Antiguo, que es por lo que se han multiplicado las denuncias por salir a beber fuera de los locales o por hacer tus necesidades en plena calle. El año pasado, o sea, dentro de poco, hará un año que se creó esta asociación, que es la que ha estado demandando, porque había una laxitud increíble, cosa que no ves en otras ciudades, que puede haber alguien, pero es que en la nuestra es como si estuviese permitido, parecía, de la cantidad de gente. El olor que hay en el casco antiguo de Logroño a orines era escandaloso. Entonces ya creo que, pues pinchaos por esto, el ayuntamiento se ha puesto las pilas y está haciendo esto, pero por iniciativa o por empeño de una asociación de vecinos. Entonces, como esa asociación de vecinos tiene tantos problemas, no llega a meterse ahora con las pintadas o con el resto de cosas, pues ahí tienes 9 denuncias. Bueno, ¿qué broma es esa? Cuando está la ciudad llena. O sea, es una ciudad graffiti, que no lo ves ya en ningún lado, porque... Bueno, entonces el ayuntamiento se ha centrado entonces en... Se ha centrado en esto, pero debería centrarse en todo. En prohibir orinar en la calle, ¿no? Sí, el perfil joven, no quiero decir nada, pero 20 y tantos años... Sí, no, o sea, no puedo estar más de acuerdo y además o sea, creo que es importante señalar que estas conductas incívicas ya existían antes. Lo único que pasa es que ahora pues, efectivamente se persiguen. Creo que además de esos reclamos vecinales y sociales que evidentemente existen y son perfectamente necesarios, creo que también es una realidad que hay que atender el hecho de que ahora la Policía Local y el Ayuntamiento de Logroño han llegado, digamos, a un consenso mediante el cual pues, se ha reactivado esa labor de vigilancia y de sanción para este tipo de conductas, y si no conseguimos rebajarlas, porque como dices el perfil al final sí que es cierto que es mucha gente de fuera. Yo desde mi perspectiva joven sí que os puedo decir que por lo menos ahora entre los jóvenes se sabe y se conoce que orinar en la calle, por ejemplo, que pues seguramente ya hemos visto que es la más recurrente de todas, conlleva una consecuencia, y entonces ya pues por lo menos si conoces la consecuencia tú sabrás lo que haces, pero evidentemente es una cosa que era un problema que había que atajar. Creo que se está atajando, evidentemente. Creo que efectivamente pues las asociaciones de vecinos, sobre todo las más afectadas, que son las de zona centro y en el caso concreto del casco antiguo, sin ninguna duda no merecen despertarse un domingo por la mañana con el barrio oliendo a lo que huele. Pero creo que al final pues, la vía es esta. Al final el trabajo es incidir con la policía en este tipo de conductas, seguir sancionando y, pues, oye, si se tienen que enterar fuera de Logroño, que en Logroño este tipo de conductas se persiguen y se sancionan, pues que lo vayan sabiendo y que vengan advertidos, claro. Fran, ¿qué lectura haces tú? Pues que es un doble problema, uno de educación, está claro que, a ver, esto ha sucedido siempre, lo que pasa que los últimos años ya está exacerbando los malos comportamientos, el qué más da, el hacer lo que uno quiere en cualquier sitio, de cualquier manera, el tengo derecho a, por una parte, y luego el modelo de ciudad. No es nuevo, pero claro, cuando se concentran determinado tipo de negocios, en este caso de ocio nocturno o de ocio hostelero en determinadas zonas de las ciudades, pues a ver, nosotros todos los veranos echamos unas risas con Magaluf y cosas parecidas, ¿no? Pero es que es igual que esto, es decir, pues si el ocio es así, las consecuencias son estas. Es que se había perdido, o sea, da la impresión de que en Logroño se puede hacer cualquier cosa. No había horarios ni respeto a los horarios en los Pero barrios. A lo mejor el ayuntamiento, me da igual esta corporación que la anterior, pues lo que tiene que pegarle una pensada en serio, a ver si la presión de determinados hosteleros en esta ciudad puede más que lo que todos vemos
pensemos lo que pensemos, vivamos donde vivamos en Logroño, de lo que tiene que ser nuestra ciudad y la imagen de nuestra ciudad. El negocio de unos pocos estaba colapsando la ciudad. Estamos viendo ahí vídeos de cómo ya era costumbre el beber fuera con los vasos, sacarlos sin respetar los horarios en Laurel, en San Juan. O sea, ha habido que... Bueno, y en la zona oeste de Logroño también, donde hay una gran acumulación de otro tipo de hostelería nocturna, pero parecida y donde siempre ha habido problemas, incluso más graves. Es que hay una laxitud impresionante. Entonces, se ha partido de un menos algo, porque siempre ha podido haber gente incívica, pero no lo que estaba pasando en Logroño. O sea, lo que estaba pasando en Logroño era más que incivismo, es que ya era... Pero yo sigo pensando lo mismo, o sea, yo insisto, el modelo de ciudad que queremos, si el modelo de ciudad que queremos es Magaluf de interior, sí, pero hay que ver quién quiere ese modelo de ciudad y quién lo propicia. Entonces, a lo mejor habrá que decir, oye, mira, las terrazas, pues menos espacio público para negocios de hostelería, que tenga la gente hasta determinadas horas de la noche pegando gritos después del tercer gin tonic en la calle Portales, por ejemplo. Como una calle que está plagada, ¿no? Pero para eso el ayuntamiento es el que tiene que decir, mi modelo de ciudad de turismo, de negocio, no es este. Pero se están dando todavía licencias, hay calles como por ejemplo Bretón de los Herreros, que se acaba de inaugurar una nueva discoteca de un tardeo, o sea, hay movimiento, insisto, porque hay una asociación que se ha revolucionado, porque si no, creo que el sentir desde hace unos años estaba así, no se hacía nada desde el ayuntamiento anterior tampoco, o sea, no ni del anterior, porque Bretón de los Herreros, por ejemplo, la reforma se hizo hace, pues va a hacer 18 años, 17 años. Y hablad con los vecinos y no se quejan de que haya ruidos por la noche, no, se quejan de que durante todo el día hasta las 12 de la noche es insoportable, es insoportable. Es que cuando te concentras esa cantidad de bares en un mismo espacio, eso va mutando y va evolucionando y va terrazas y permites que estén las puertas abiertas y permites que lo que son un pubs abran a las 4 de la tarde para dar copas, o sea, hay que legislar, hay que intervenir para que no se convierta la ciudad en una bacanal. Yo, Nuria, en este tema, si me dejas que me toca de cerca al final, porque pues, por lo que decíamos antes, al final lo vivo de cerca. Sí que es cierto que últimamente por lo menos se controla el hecho de que las puertas de los bares se cierren, de que la música no salga de los locales, se controla el tema de las terrazas empiezan a respetar el espacio que tienen asignado. Podemos entrar a debatir si el espacio debería ser mayor, menor, pero por lo menos se exige que respeten el espacio que tienen las terrazas asignado. Al final, yo sí que veo que se están haciendo cosas para mejorar el ocio. También yo creo que hay que criminalizar al culpable, que es el incívico. O sea, al final es evidente que la persona que regenta un negocio de hostelería tiene esa responsabilidad de observar y de cuidar que la forma de disfrutar su local sea correcta y cumpliendo las ordenanzas municipales, por supuesto, pero al final creo que el foco hay que ponerlo sobre el incívico, que es la persona que al final comete este tipo de infracciones. Es complicado controlar a una persona que va con un megáfono por la Laurel gritando o que se va a una esquina a hacer lo que no tiene que hacer. Al final creo que el problema es que en un espacio hay un número de sillas y de mesas de tal calibre que es imposible que no se expandan, que ocupen. Si tú tienes la puerta abierta, sales y entras para servir copas porque estás sirviendo copas, ya no es una cafetería, en horarios, alargas, haces ruido cuando recoges, consigues que se puedan poner torres de sillas y mesas y sombrillas y ocupas el espacio público y crees que todo gira en torno a tu negocio y que esta tierra no funcionaría si los bares no estuviesen y que estamos abiertos. todos en contra de esos negocios, cuando algunos hemos tenido ese negocio, o sea, que no hablamos, desde el rencor, la inquina, tal y cual, no, es que hemos sido parte de ese negocio y sabemos las consecuencias anexas a ese tipo de negocio. Entonces, dile tú a alguien que lleva 4 gin tonics que no hable alto, pero que está sentado en una terraza a las 7 de la tarde, claro, es incívico. Yo no creo que sea incívico, yo creo que es fruto de que está tomando gin tonics a las 4 o las 5 de la tarde. Entonces, las consecuencias... Claro, ¿qué dices? ¿Cerramos todas las terrazas? No, tampoco es eso, pero ¿cómo puede haber locales que estén vacíos y estén las terrazas petadas? En invierno, verano, primavera, otoño. Locales pequeñísimos con unas terrazas enormes, que son solo como si fuese Yo creo que aquí entramos a valorar una cultura de ocio determinada. Al final yo creo que ya no es una cuestión tanto administrativa, sino de la forma de vivir el ocio de esta zona de España, incluso de nuestro país. Porque que esta forma de ocio está muy extendida, podría estarlo, pero en muchos sitios se regula, se está regulando, igual que los apartamentos turísticos. Si no quieres las consecuencias que conlleva eso, hay que
hay que resolverlo de antes. Y hay que decir, oye, una cosa es ser cafetería, tú puedes tener un horario de cafetería y estar abierto todo el día, tú eres un pub, tienes otro horario, o sea, hay que buscar la manera. Los horarios se están regulando, o sea, la última noticia es que se va a reducir una hora el horario de las terrazas para ajustarse un poco a lo que tenemos en nuestro entorno. Claro, o sea, quiero decir que medidas hay. Se había ido, pero no va a ser ni siquiera de nuestro entorno de ciudades la legislación más restrictiva. No va a serlo. No, o sea, hay otras ciudades que se cierran antes, que cierran a las 12, que cierran a las 11. O sea, hay tensión, porque aquí ya los bares tenían mucho. Entonces, o sea, cuando quitas un poco, pero quitas de mucho que había. Hay que buscar un equilibrio. Hay que buscarlo, pero por el bien de todos, incluso de los bares, porque los bares es un mundo, no puede ser 4 bares. Pero en esa búsqueda del equilibrio es lo que decía, que es importante intentar no criminalizar a los hosteleros, no todos los hosteleros son malos, no todos los... Quiero decir, al final hay que buscar el equilibrio e intentar encontrar un punto de encuentro entre, pues evidentemente, algo fundamental para Logroño, como es la hostelería, porque yo lo siento así, y creo que cualquier persona que conozca un poco nuestra ciudad entiende que somos una ciudad que es conocida en el resto de España por nuestra hostelería, por nuestro turismo gastronómico, por tomarte un vino en la Laurel, por poder ir después a tomarte una copa al Bretón. Si yo no digo que no, si al final yo también lo hago y creo que es algo que nos enriquece como sociedad. Lo hemos hecho todos. Por eso, lo seguimos haciendo. Pero con responsabilidad. Lo seguimos haciendo. Pero que los bares existen desde hace mucho tiempo, pero hay muchas maneras. Lo que pasa es que hay ciudades que se están o que nos estamos convirtiendo en parques temáticos. Y es por eso el modelo de ciudad, modelo de negocio. A mí lo de Libertad y Cañitas pues está muy bien para Madrid con 40 millones de turistas, pero claro, del turismo vive el centro de Madrid, el resto de Madrid ni se entera que hay 40 millones de turistas. Logroño tiene capacidad para absorber el tipo de turismo que estamos llamando a venir, porque claro, de Logroño... Ni contenedores para absorber el vidrio que se genera, exactamente, ni contenedores para... O ir un sábado por la tarde o un domingo a mediodía por la calle Laurel, por ejemplo, pues es ya solo para turistas, porque uno de Logroño no vamos porque es imposible, porque no te puedes ni mover. Y lo que estás comentando... ¿Que es negocio? Sí, claro, es que ese es el tema, es que es negocio. No puede ser. Es negocio, pero el modelo de ciudad lo estamos fomentando para que sea negocio para 4. Pero lo que estás comentando de Madrid, en Madrid están ya mucho más restrictivos, ya hace tiempo que están dando los horarios, muchas zonas, apartamentos turísticos. Espero que no lleguemos a lo que ha pasado estas Navidades en Madrid, que han puesto semáforos en la calle para acceder a Callao o Puerta del Sol. Espero que no lleguemos a eso para acceder a la calle Laurel, a Bretón de los Herreros y tal. Eso no solo pasa ahí, pasa en el sur, pasa en Málaga y pasa en eso. Pero quiero decir que el modelo... Pero las normas, o sea, por ejemplo, en Madrid ha echado atrás varios edificios turísticos enteros. Parece que no se puede, pero claro que se puede decir, oye, no, hombre, este Barcelona va a quitar Airbnb permiso para en 5 que haya años. Aquí otros 25 apartamentos turísticos, porque eso llama a más, y no tenemos ni gestión de residuos, o sea... Y además queremos que viva gente y que haya tienditas. No, pero eso es imposible, o sea, es lo uno o lo otro. Que viva gente, si los edificios están ocupados por pisos turísticos, no se puede competir. O sea, no se puede competir. Unas alpargatas, que haya una que vende una bobina de hilo, perdona, ¿cómo va esto? La búsqueda del equilibrio, es lo que comentábamos. Claro. Bueno, nos tenemos que despedir, pero sí que a ver qué va a pasar con ese decreto ómnibus, si al final... Como insiste Sánchez que va a ser así, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Vamos a conectar con mi compañero que está ahí esperándonos, pero no sabremos si mañana lo van a llevar al Consejo de Ministros. Buenas noches, María. La pasada semana el Gobierno sufrió aquí en el Congreso esa derrota parlamentaria al no poder sacar adelante 2 de los 3 decretos ley que traía. El del impuesto a las energéticas estaba claro, ese rechazo, porque ya lo avisó Junts y PNV, pero no se esperaba el Ejecutivo el voto en contra de Junts en el decreto ómnibus. Recordar que ese decreto incluía hasta 80 medidas de distinto ámbito, entre ellas mantener las ayudas al transporte, las ayudas a los afectados por la Dana y subir las pensiones. El Partido Popular, Vox y Junts votaron en contra y el Ejecutivo acusa a los populares de que esas medidas sociales hayan caído. Por su parte, los populares explican que votarán a favor de esa serie de medidas sociales, pero si se votan por separado. Que ese decreto incluía medidas que favorecían la inquiocupación y un palacete en París para el PNV y que con eso no estaban a favor. Veremos si mañana en el
el Consejo de Ministros, el Gobierno vuelve a aprobar ese decreto o hace modificaciones para conseguir el apoyo parlamentario. Ese es el resumen. A lo largo del fin de semana, el Gobierno ha responsabilizado a la oposición, al Partido Popular, de no sacar adelante esas medidas sociales, y desde el Partido Popular han dicho que sí que están a favor, pero que se voten por separado. Si puede ser mañana mismo aprobación al Consejo de Ministros este decreto ómnibus. El mismo decreto tal y como está. Avanzar con la aprobación del Real Decreto Ley como estaba prevista, porque al final estamos hablando de un paquete coherente y consistente. Venga, Fede, ¿qué piensas? ¿Va a haber modificaciones o no va a haber? Yo muy rápidamente creo que es un chantaje y lo más grave es una instrumentalización de sectores vulnerables como son las víctimas de la DANA y como son los pensionistas de nuestro país. Creo que si quisiesen aprobarlo hubiesen aceptado cualquiera de las propuestas del Partido Popular y de otros partidos de la Cámara para votarlo por separado. No han querido porque en un caso aprueban el decreto con las 80 medidas que a ellos les convienen y que pocas tienen que ver con la realidad social de este país, y en el otro caso pueden criminalizar a la oposición de estar en contra de los afectados por la DANA, de la gente usuaria del transporte público o de los pensionistas. Nuria, ¿qué parece a ti? Bueno, pues es una maniobra que... Bueno, lo más curioso de todo es cuando tú estás gobernando con los apoyos que tienes y tienes que negociar. Y con quien tiene que negociar es con Junts, que es con quien están gobernando. Llegas allí sin tener la negociación hecha, te lo echan para atrás y echas la culpa a la oposición porque no te... Perdón, esto es la oposición, ¿no? O sea, que la oposición ya te está diciendo que te aprobaría varias de las medidas si van separadas, pero no puedes imponer todo, impones lo que tú quieres y además que la oposición te lo vote. ¿Cómo se gobierna esto? O sea, ¿cómo se entiende esto? No, o sea, hay que darle la vuelta y imaginarnos que esto hubiera sido al revés. No, es que al revés ya ha pasado más de una vez. Estamos ansiosos de escuchar tu opinión. No, el Gobierno, y lo ha dicho el ministro Cuerpo, ¿no? El Gobierno plantea esta ley este decreto ley como un todo, como un paquete. Es verdad, no son 4 leyes como dice el Partido Popular de la subida de pensiones, no. Es que no son 80, de las cuales más de la mitad son condicionadas, o sea, condicionan a futuro a algunas cosas como la subida de pensiones. Entonces no es tan sencillo y tal, y luego pues el Gobierno pues presentará su paquete legislativo como estime oportuno, no va a hacer lo que le dice la oposición que haga, entre otras cosas porque lo que tenemos hasta ahora es que el Partido Popular junto con la extrema derecha de Vox ha votado no a todo, a absolutamente todo, incluido luego a también hay mucho de táctica, ¿no? Claro, no te puedes flagelar luego si la oposición te vota que no. Ahí estarán los el problema políticos. es que lo has planteado de una manera que no te lo están votando y entonces igual tienes que mirar a ver si es que no lo has planteado bien. Quiero decir que ellos pueden plantearlo como quieran, pero luego no te puedes enfadar de que la oposición no esté contigo. Yo eso es lo que más me choca. El truco está en que Junts no ha votado a favor porque Salvador Illa en las últimas encuestas se está asentando bien en Cataluña. Ese es el problema de Junts. El único problema que tiene Junts. Eso no lo sé. Sí, ya te lo digo yo. Pero bueno, por el motivo que sea, el caso es que Junts, pero claro, el Gobierno echa el que tiene que hacerse notar el señor que está en Waterloo exiliado, ¿no? Claro, pero sí, me parece muy bien que pero no forma parte del Gobierno ni de los partidos, solo con Junts solo hubo un pacto de investidura nada más. Y es verdad que ya se sabía que se iba a tener que negociar absolutamente todo, porque obviamente es un partido de derechas, nacionalista, independentista, es decir, contrario a las tesis del Gobierno de España, que no es ni nacionalista ni independentista. Sí, pues ya dicen los de Junts, hay que sentarse a negociar. Y estarán seguramente. Exactamente, entonces al final pues ya negociarán. A ver, pues a ver qué pasa, a ver qué lleva mañana el Consejo de Ministros. Muchísimas gracias a los tres, buenas noches. Sí, muchas gracias. Y a todos ustedes les dejamos ya con nuestros compañeros de campeones. Adiós, buenas noches.